Bien, pues continuamos en nuestro magazine diario, seguimos adelante y bueno, pues concretamente ya contamos a esta hora del día con el portavoz municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Lora del Río. Fran Carrajo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sabemos que está un poquito la garganta un poquillo fastidiado, ¿no? Bueno, no nos podemos quejar. Bueno, pues en este caso, Fran, el motivo también de la llamada sobre todo es un poquito hacer valoración, ¿no?, de la actualidad municipal actual, una cuestión que haremos también pues cada cierto tiempo con los diferentes portavoces de los grupos municipales y bueno, también tuvimos pleno reciente. Es verdad que se ha solapado un poquito con la Semana Santa y bueno, nos emplazamos también a una vez pasada la fiesta, en este caso la fecha de la Semana Santa. No sé si quiere hacer una valoración así general de ese pleno antes de entrar en otras cuestiones más que puedan incumbir más, como por ejemplo el tema del agua o el tema de los impuestos. Adelante. Bueno, en este pleno fundamentalmente hubo mucha temática, muchos temas que se incluyeron, digamos, con cierto calzador para que se alargara lo máximo posible, puesto que había movimientos ciudadanos que iban al pleno a protestar, pero fundamentalmente los tres puntos más importantes que se llevaron al pleno fueron la adhesión del Ayuntamiento de Lora del Río al decreto de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de Andalucía, la adhesión también al protocolo general del Consorcio de Aguas de la Diputación de Sevilla y la moción de la Marea Blanca. En el primero de ellos, el del decreto de vivienda, lógicamente nosotros nos opusimos desde el PSOE, puesto que es una normativa que para nada beneficia a la mayoría social de nuestra tierra, porque beneficia a unos pocos en detrimento de quien de verdad lo necesita. Es decir, beneficia a los grandes tenedores, a los especuladores, a los que van a comprar viviendas con un apoyo económico público para que luego al poco tiempo puedan venderlo y con una capacidad adquisitiva que no necesitan, en teoría, no necesitarían necesitar este tipo de ayuda. Y concretamente hablamos de que se ha subido el límite a 53.000 euros. ¿Qué significa eso de que se sube a 53.000 euros? Que una persona que gana 4.000 euros puede solicitar una VPO, una vivienda de protección oficial. Cuando eso no tiene ningún sentido, porque una persona que gana 4.000 euros se puede comprar la casa que quiera. Pero claro, esto es un efecto ola. Si tú permites que una persona de 4.000 euros acceda a una vivienda de protección oficial, el constructor, ¿qué va a terminar haciendo? Pues viviendas más caras, porque va a tener más margen de beneficio y sabe que hay demanda de viviendas de ese perfil. Y luego otra cosa que han hecho es que han bajado el límite de los años de protección de la vivienda. Antes estaba en 10 y ahora lo pasan a 7. A los 7 años, el que compra la vivienda con una ayuda en este caso de la comunidad autónoma, va a poder vender la vivienda. Por lo tanto, se convierte en un elemento de especulación en vez de en un elemento de primera necesidad, que es para lo que deberían estar las ayudas públicas, para facilitar el acceso a esa primera vivienda a quien de verdad lo necesita. Y esto, pues, hablando en el ámbito municipal, va en detrimento de las familias que lo necesitan y sobre todo de los jóvenes que al final terminan yéndose a Sevilla a vivir. Y ahí están las cifras de pérdida de población de Lora del Río, porque en Lora del Río no tienen un producto atractivo en materia de vivienda para quedarse a vivir. Antonio Enamorado en el pleno dijo que el Ayuntamiento de Lora del Río no tenía competencias para promover la vivienda pública. Eso es totalmente falso. Este mismo fin de semana me han mandado una foto de Lebrija, un cartelón gigante de una promoción de viviendas del Ayuntamiento de Lebrija. Por lo tanto, él sigue jugando a mentir a la gente, que es lo que le ha funcionado hasta ahora. El otro de los puntos, pues, era la adhesión al protocolo general al protocolo general del Consorcio de Aguas de la Diputación de Sevilla. El Partido Popular dio a entender en ese pleno, en las explicaciones, que era un paso previo para entrar en el consorcio, que ya, como todo, en palabras del concejal Federico Cuevas, dijo que como todo el mundo sabe, vamos a entrar en un consorcio, y no es así.
el protocolo en sí lo que era venía a poner de manifiesto era una declaración de intenciones que las partes tenían que firmar y adherirse en cuanto a que la Diputación de Sevilla ha establecido una estrategia para unificar todos los consorcios de la provincia para que todo el mundo tenga el mismo agua al mismo precio. Y bueno, pues un consorcio absorbe a otro, tal. Eso es lo que marca ese protocolo. Y lógicamente pues habla de los pueblos que no están consorciados, como el pueblo de Lora, y dice que se irán estudiando, que deben manifestar su intención de adherirse, pero se irán estudiando uno a uno todos los casos. Nosotros en este caso nos abstuvimos porque el problema en realidad no está en el protocolo está muy bien, pero la realidad de Lora está totalmente distante a años luz de los problemas que tienen otros pueblos. Y nosotros entendimos que en Lora del Río no necesitamos más declaraciones de intenciones. En Lora del Río ya con el tema del agua lo que necesitamos son actuaciones. Y esas son las actuaciones que debería liderar el alcalde, tal y como le dijo el presidente de la Diputación cuando estuvo aquí en Lora. Y el último de los puntos, pues bueno, era esa moción de la plataforma en defensa de la sanidad pública, Marea Blanca, de Lora del Río y el Priorato, que la presentó a través de los grupos de la oposición, de Izquierda Unida y PSOE, porque no tienen otra forma los ciudadanos de hacerlo para llegar al Pleno, y en la que defendimos pues una serie de reivindicaciones que hace la plataforma en nombre de casi 5.400 firmas que han recogido en Lora del Río, de gente que está viendo cómo nuestra sanidad pública, que era el buque insignia de los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, va en detrimento, cada día a peor, por mucho maquillaje y mucha mirar hacia otro lado del alcalde y de sus concejales del Partido Popular, que pintan un panorama totalmente idílico en cuanto a la sanidad pública. Y todos estamos viendo cómo hay gente. En el mismo pleno había vecinos, pues uno que su padre ha fallecido sin atención de urgencias en su casa, agonizando. Otros que están esperando una resonancia desde hace más de 90 días. Otra persona que la han operado de la columna, la operaron de urgencia de la columna y 2 años después todavía está esperando la primera cita de revisión de la columna. O sea, son cifras y son circunstancias reales de los vecinos que Antonio Enamorado, como alcalde de Lora del Río, no quiere ver con tal de no manchar ni incomodar la gestión de su partido en la Junta de Andalucía y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla. Bueno, si te parece, nos centramos en el tema del agua. Fran, a ver, el tema, es verdad que ha habido una subida importante del incremento del recibo de agua. Ha habido manifestaciones incluso públicas por parte de muchos loreños, de alguna forma mostrando su rechazo a esta subida de ese precio, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema? Es verdad que el precio, según tengo entendido, no había subido en 25 años. 25 años desde que ahora ha terminado la concesión a Aqualia. Si Fran Carrasco fuera alcalde el día de hoy, este tema ¿cómo lo hubiera abordado? ¿Cómo lo hubiera tratado? Y ¿hubiera sido posible la no subida del precio del agua? También has hablado del consorcio, el cual propone Diputación. No sé qué precios nos llevarían a esa nueva situación. No sé si puedes hablarnos un poquito de ese tema. Sí, por supuesto. Todo parte de un cambio de gestión en el año 2021, en el que el Partido Popular, Antonio Enamorado en concreto, propone un cambio del sistema privado que teníamos de 26 años de concesión del servicio, que lo tuvo Aqualia, a un cambio de gestión mixta. Un cambio de gestión mixta en el que el ayuntamiento tenía la mayoría del consorcio con un 51%, de la empresa con un 51%, y el 49% quedaba en manos de una empresa privada. Es decir, ahí Antonio Enamorado ya le estaba abriendo la puerta a una empresa del perfil de la que nos han generado los problemas que tenemos, por falta de inversiones y falta de mantenimiento. Pero bueno, ni el propio Enamorado, teniendo mayoría absoluta en el Pleno, fue capaz de aprobar esto, porque 2 de sus concejales no le votaron este cambio de gestión. Y automáticamente y desastrosamente para el Ayuntamiento de Lora del Río pasamos de tener el agua privada
al agua 100% pública de la noche a la mañana y sin tener preparado absolutamente nada. La empresa se va de aquí y se lleva hasta los planos de la depuradora. Y nos quedamos con una mano delante y una mano detrás. Ese es el comienzo de todos los males que tenemos ahora mismo. Luego, la gente no es tonta. La gente sabe lo que valen las cosas y sabe también, porque todo el mundo tenemos conocidos y tenemos amigos y tenemos familia en otros pueblos que pagan muchísimo más agua que el Hora del Río. Lo que la gente está afeando a Enamorado no es la subida del agua en sí, ni de los impuestos. Es que Antonio Enamorado, sabiendo que iba a subir todos los impuestos del Hora del Río y el agua, lo primero que hizo en esta legislatura, ¿qué fue? Subirse el sueldo 1.000 euros al mes. Entonces, la gente no es tonta, la gente tiene un límite y aguanta carros y carretas y mucha propaganda en redes sociales. Pero cuando tú a la gente te ríes en su cara, te subes el sueldo 1.000 euros al mes y luego le tocas el bolsillo y le subes todos los impuestos del pueblo y el agua, pues lógicamente la gente patalea. La gente tiene un límite. Y eso es lo que ha pasado ahora mismo con el agua aquí, porque el agua ha subido. Ha subido tal y como nosotros decíamos. Y el Partido Popular y Antonio Enamorado nos decían a los del PSOE que queríamos alarmar a la gente, para echarle a la gente encima. Nosotros cogimos con los datos que se aprobaron en el Pleno, hicimos comparativas reales del agua y todas están saliendo clavadas a lo que nosotros predecíamos. Pero la cuestión no es esa tampoco. La cuestión es, ya nos han subido el agua. ¿Dónde están las inversiones que tiene que hacer el ayuntamiento para mejorar el servicio de agua? ¿Quiere decir eso que ya vamos a dejar de consumir agua embotellada en las casas? ¿O vamos a tener que soportar esta subida de hasta el 400% del agua y además vamos a tener que seguir comprando agua sucia, agua embotellada, y además vamos a tener que seguir soportando episodios de agua sucia en determinadas estaciones del año? Porque es que dos de esas preguntas ni el alcalde Antonio Enamorado sabe responderlas. Entonces, ¿yo qué hubiera hecho? Pues hubiera hecho pedagogía de todo esto, explicarle a la gente en qué situación estamos y cuánto valen las cosas. Lo que no se puede hacer es poner en un programa electoral: no se van a subir los impuestos, vamos a seguir recaudando más, cobrando menos, y lo primero que haga la legislatura, además de subirte el sueldo 1.000 euros al mes, es pegarle un sablazo al bolsillo de todos los contribuyentes. Entonces, hasta ahí hemos llegado. Y eso es lo que la gente, lógicamente, por lo que se manifestó y por lo que se va a volver a manifestar. Nosotros ya hemos anunciado que volveremos a salir a la calle para manifestarnos en contra de este despropósito, porque es un despropósito a ciegas y, lo más importante de todo, basado siempre en mentiras. Porque hay que recordar que la excusa de Antonio Enamorado para subir el agua es que nos lo exigía el consorcio para entrar, y tuvo que venir el presidente de la Diputación a decir que no, que el precio de la tarifa del consorcio lo pagarán los consorciados cuando entran. No, a nadie se le pide por adelantado. Por lo tanto, esto desde primera hora, tal y como nosotros denunciamos, era una maniobra para recaudar el máximo posible. Y además, y por último, y ya termino con el agua, y si quieres me preguntas lo que tú quieras, este despropósito no ha terminado, porque no hay nadie en el ayuntamiento que esté al pie del cañón explicándole estos temas a los vecinos, como debería ser. No solo a los que están votados, sino a todo el pueblo. Y es que el recibo del agua no ha terminado de subir, independientemente de consorcios y de los argumentos propagandísticos de gente que promueven bulos en redes sociales promovidos por el Partido Popular. Este recibo actual, sin entrar en consorcios ni historias de este tipo, este recibo todavía tiene que subir más, porque todavía no nos están aplicando el canon de depuración de agua. Por lo tanto, ¿quién ha hecho los cálculos estos para subirle el recibo del agua a todos los vecinos? Pues el que lo ha hecho, que salga a explicarlo, en vez de estar escondido o esquiando en Sierra Nevada, porque para eso le pagamos el sueldo. El hecho de adherirnos en este caso a ese consorcio, bueno, en este caso que el presidente de Diputación, Javier Fernández, ya ha hablado y ha anunciado,
¿Qué supondría? ¿Supondría más o menos el mismo coste del recibo, más o menos? No, el consorcio ahora va a subir más todavía. Subiría más. Claro, si es que no. Es que nosotros. Pero hay quizá el problema ha sido que llevamos 25 años pagando lo mismo. ¿Y no ha habido actualización en estos 25 años? Posiblemente, claro. Hay dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que Aqualia no cumplió con su contrato. Si Aqualia hubiera echado los 8 o 9 millones que el ayuntamiento le reclama en el servicio de abastecimiento, en todo el ciclo integral del agua, a lo mejor estaríamos un poquito mejor de los problemas en los que estamos. Que ahí también tiene culpa el ayuntamiento. El ayuntamiento no ha supervisado el cumplimiento de ese contrato y debería haberlo hecho. El deber, eso lo hemos dicho nosotros en todos los plenos en los que se ha tratado el tema del agua. El deber invigilando del ayuntamiento sobre ese contrato no se ha llevado a cabo en ningún momento. Ahora le reclamamos el dinero a Aqualia, pero también tenemos parte de responsabilidad de los problemas que tenemos. Pero ¿qué es lo que hace el Partido Popular en todos los sitios? Son los abanderados de que aquí no se pagan impuestos. Aquí cuanto menos impuestos, lo estamos viendo en la Junta de Andalucía. Han quitado el impuesto de sucesiones que repercute únicamente a las grandes fortunas. Y ahora, sin embargo, lloran a Madrid para que les manden más dinero, pero si estás quitando una fuente de recaudación directa que tú tienes de 4 señoritos que tienen mucho dinero en detrimento de toda la población, y ahora lloras hacia Madrid para que el gobierno central te mande más dinero, no tiene ningún sentido. Pues lo mismo ha practicado aquí Enamorado desde que gobierna. Aquí no se tocan los impuestos. Bueno, no se tocan los impuestos, sube todos los precios, sube el nivel de vida. Deberían de subir progresivamente y paulatinamente. No esto que nos hemos encontrado aquí de la noche a la mañana, porque es que además hay que recordar que en el caso concreto del agua, el punto que subió al pleno para subir el agua, el recibo del agua, se hizo teniendo el agua no apta para el consumo humano, el agua cortada en Lora del Río, por la Junta de Andalucía. Y Enamorado no tuvo el más mínimo reparo de pasar por encima de todos los vecinos y del problema tan grande que estábamos viviendo en ese momento, que estaban los abuelitos teniendo que ir a recoger garrafas a los camiones para poder cocinar y poder beber agua. Y eso se llevó a pleno en ese momento. Fran Carrasco, tenemos que ir terminando. No sé si quieres comentar, tienes un minuto. Sí, bueno, son muchas cosas y bueno, ya nos cruzamos también en otro momento. Cerrando con el tema de los impuestos, Fernando. A mí no me habrás escuchado jamás decir que esté en contra de que de pagar impuestos, incluso de una subida progresiva. Es necesario, evidentemente. Es necesario, pagar pero impuestos. Ojo, siempre y cuando repercutan directamente en los servicios que el ayuntamiento presta al ciudadano. Y todos estamos viendo cómo están las calles, por ejemplo, que es lo que vemos todos cuando salimos, que están comidas de mierda, con no solo de basura, sino también de verde que sale entre las llagas de las losetas, y eso es de abandono. ¿Y qué es lo que está haciendo Antonio Enamorado y el Partido Popular desde el gobierno? Porque ellos dicen que es que tienen muchas bajas y que no pueden cubrir las bajas, que la ley no le permite cubrir las bajas. Eso es otra falsedad muy grave de Antonio Enamorado, que en vez de generar empleo en Lora del Río, lo que está haciendo es privatizar los servicios. El ayuntamiento sí puede cubrir esas bajas, por supuesto que sí. Lo único que tiene que tener es en el presupuesto una partida económica para cubrir las bajas, que él la tiene a 0 euros. Entonces, eso lógicamente le impide que si te pone mal un barrendero, como ha pasado, que un compañero del servicio de limpieza viaria ha tenido una fractura ósea, inmediatamente lo puedes cubrir si tienes una bolsa y tienes ese presupuesto lleno. Pero ¿qué es lo que está haciendo Antonio Enamorado? No cubrirlo, dejar caer el servicio y privatizarlo, como por ejemplo ha hecho recientemente con el SERA 72, que era un servicio que él mismo inventó de respuesta rápida para problemas de arreglo de loces, etc. Bueno, pues todo eso de emergencia ya lo ha privatizado también a una empresa privada. Entonces, claro, que nos cobre cada vez más a los vecinos, y el vecino lo vea de manera directa, repercutiendo en su día a día, en sus calles limpias, en sus instalaciones deportivas en condiciones y demás, pues lógicamente no es de recibo y nadie se lo traga. Fran Carrasco, portavoz del PSOE, Partido Socialista aquí en Lora del Río, en este caso Partido Municipal en el Ayuntamiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, Fernando.